Sean bienvenidos a Legal Radio. Como les prometimos, vamos a tener un contenido especial sobre el análisis de la situación de Venezuela. Paola. Hoy nos acompaña Yatzel Román González, que es abogado experto en relaciones internacionales, egresado de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra. Como responsabilidades en el exterior ha ostentado los cargos de director ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y vicepresidente a nivel mundial de la Unión Democrática Internacional de Jóvenes, que reúne organizaciones políticas en más de 100 países. Es también especialista en sistemas electorales con experiencia como observador internacional en 29 comicios de 23 países en total entre el 2013 y el 2019. Además de eso, en agosto de 2020 fue designado viceministro de Relaciones Internacionales de República Dominicana. Yatzel, para nosotros es una bendición y honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. Bienvenido. Es un verdadero placer, agradezco muchísimo la invitación. Solamente lamento profundamente que no fuese en un contexto de un suceso positivo para la región, sino que estamos hablando de un intento de imposición dolosa en Venezuela al margen de la voluntad popular, al margen del voto de su gente. Yo creo que quizás, y disculpen que me prácticamente autopregunte, pero quizás para una audiencia que se enfoca mucho en los temas legales valdría la pena resumir desde el punto de vista del derecho lo que se está hablando en Venezuela. Quiero explicarlo. No vamos a hablar desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista legal. ¿Qué sucede? Venezuela fue a votación este domingo pasado, 28 de julio. Cerraron las urnas a las 6 de la tarde y a la medianoche, 12:05, el presidente del Consejo Nacional Electoral, que sería equivalente a nuestra Junta Central Electoral, comparte unos números en los que declara y proclama ganador como presidente reelecto para 6 años más a Nicolás Maduro Moros. Sin embargo, esos datos no fueron acompañados de las actas, resultados desglosados, mesa por mesa, colegio por colegio, municipio por municipio, estado por estado. Aunque pareciera que estoy diciendo algo que es pedir demasiado, porque imagínense, acta por acta, pero ahora mismo la audiencia puede entrar a la página jce.gov.do, República Dominicana, donde no tenemos voto electrónico como en Venezuela, sino manual, y va a encontrar eso mismo. ¿Cómo votó el pueblo dominicano en Sabaneta de Yásica? Ahí lo vamos a ver. ¿Cómo votó en Guayabo Dulce? Ahí lo va a ver. Eso no se tiene. Entonces, hay una pregunta. ¿Puede ser certificable una elección que no se sustente en datos? Obviamente, en un país donde existiese contrapeso, donde existiese independencia de instituciones, la respuesta sería inmediatamente que no. Sin embargo, en Venezuela es una mezcla de, obviamente, tener el derecho de tu lado, pero también tener la presión de tu lado. Ya van 8 países que reconocen como ganador al candidato de la Resistencia Democrática, Edmundo González, basándose en el 73% de actas que sí lograron recuperar los delegados. Ese es el resumen. ¿Y por qué hacía referencia al derecho? Bueno, América Latina ha tenido varios ejemplos de intento de imposición dolosa. Yo sé que algunos pensarán en la audiencia, pero ¿por qué no está diciendo la palabra F de fraude? Fraude prácticamente se hace de muchísimas maneras, pero no siempre logra variar la voluntad popular. Por eso estoy hablando de imposición. ¿Y cuáles han sido las modalidades de imposición a lo largo de la historia? Dislocamiento de padrón. Esa es la que más conocemos en República Dominicana y fue lo que llevó en 1994 a la reforma constitucional que cumple 30 años el próximo 16 de agosto. Dislocamiento de padrón fue, bueno, la ventaja entre el primer lugar y el segundo lugar ese año fue 22,000 votos, pero 30,000 personas fueron sacadas del padrón. Por eso el segundo lugar dijo que no podía aceptar el resultado porque sus votantes fueron sacados. El país casi se iba a la guerra civil, pero el 10 de agosto finalmente se firmó el Pacto por la Democracia, que pactó reforma constitucional para establecer segunda vuelta, doble ciudadanía y Consejo Nacional de la Magistratura, y que el presidente, fruto de esas elecciones, se iría en 2 años en vez de 4. Un ejemplo magnífico a nivel latinoamericano, es el que yo siempre cito, en todas partes de salida negociada, pero definitivamente fue una elección dolosa. Hay un libro que se llama Elecciones Dolosas de 1994, de Bernardo Vega, que recomiendo, aunque a él no le gusta el mismo libro porque dice que faltan documentos. También está la manipulación tecnológica en la transmisión de datos. Esa es muy difícil de comprobar porque requiere ya no una auditoría desde el punto de vista legal, sino forense desde el punto de vista telemático. Y una auditoría forense no siempre te va a decir, bueno, mira, este sacó tantos votos y este otro. Lo que puede decir es, ahí hubo una variación que hace no certificable la elección, aquí no podemos decir quién ganó.
De nuevo, tanto en ese primer caso que mencioné como en el segundo, es difícil decir qué pasó exactamente, quién tiene más gente. Lo que sí se puede decir es que la elección no es certificable. En el caso de Venezuela es más burdo aún, porque ahí no hubo nada sofisticado, sino sencillamente decir, yo gané, acéptenlo, porque yo soy presidente. Se acabó el evento. Y las actas que están en posición de la resistencia democrática dicen algo completamente contrario. Por eso es algo tan burdo que apuntaría a que quienes intentan mantenerse en el poder al margen del voto subestimaron a la población. La pregunta es, ¿quién podrá defenderlos entonces? Solamente los venezolanos pueden llevar una transición, sin embargo, esto con apoyo del exterior. ¿Por qué digo solamente los venezolanos? Hay casos, que yo sé que algunos en la audiencia probablemente tienen en mente, en los que sí, desde fuera fue removido un gobierno doloso e impuesto otro. Por ejemplo, en 1989, mayo, elecciones en Panamá. Guillermo Endara, candidato de la oposición civilista, participa en las elecciones, todo apunta a que sacó 70%. El comandante Noriega no quiso reconocerla, anuló las elecciones, pero en diciembre Estados Unidos estaba invadiendo Panamá, removiendo a Noriega antes de él huir a República Dominicana, donde vivía su familia, y entonces en una base militar, seguramente Guillermo Endara. Sin embargo, la geografía ahí se impone. Panamá es tan chiquito y Venezuela es tan grande que entrar en Panamá eso se resolvió en cuestión de horas. En Venezuela sería cuestión de años. Así que yo no creo que nadie esté pensando en eso. Lo que se está buscando es presionar al máximo para que haya una salida. Incluso ya hemos visto en este instante 8 países han reconocido a Edmundo González como presidente electo, pero hay otros 3 países que son, vamos a decir, fraternos con Nicolás Maduro, que están diciendo que les den una semana para buscar una salida, para buscar un arreglo en el que se comprometan a respetar los resultados. Ahora, que ellos están pidiendo que la reunión de negociación sea entre Nicolás Maduro y Edmundo González, sin participación de María Corina. Que es la líder de la oposición. Es la líder de la oposición, pero fue impedida de ser candidata. Sí, pero en ese mismo orden, en la relación con los países, ¿qué ocurre entre República Dominicana y Venezuela? Porque hubo un retiro de la diplomacia. Le preguntaron al expresidente Fernández, le dijo, bueno, no hay una ruptura de la relación, lo que hay es un retiro de la diplomacia. ¿Qué es eso en derecho internacional y cómo cómo se resolvería eso? ¿Cuál será el futuro de esa situación? Y el impacto que tiene. Sí. Hay que marcar la diferencia entre ruptura y suspensión. Por ejemplo, ruptura de relaciones diplomáticas hubo con República Dominicana en 1960, después de que Trujillo mandó a asesinar al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. Entonces, en ese momento la OEA votó para condenar a República Dominicana y prácticamente todos los países del hemisferio occidental rompieron con nosotros. Ahí fue que se retiró también la embajada americana, que dejó solamente como representante a John Calvin Hill, que era el cónsul, por el tema de proteger a sus ciudadanos, los servicios consulares. Eso no se levantó sino hasta que matan a Trujillo el año después, y el presidente que era títere de Trujillo, pero que pasó a ser el presidente reconocido, dio aquel memorable discurso en Naciones Unidas cuando dijo que el edificio de la dictadura se ha caído. Y entonces ahí reabrieron las relaciones. También suspensión hubo con Venezuela, recordaremos, en el año 2003, cuando Hugo Chávez consideró que desde aquí se estaba planificando un intento de asesinato en su contra, y fue cuando le ironizó que Carlos Andrés Pérez era dueño de Capcana porque era CAP y todo ello, y que había aquí 2 militares. Hipólito Mejía en ese momento prácticamente ironizó, dijo que Chávez tenía síndrome de Carlos Andrés Pérez, por lo mucho que lo mencionaba. Chávez suspendió el envío de petróleo. Fue la entrevista memorable del presidente Mejía con Jorge Ramos, que le preguntó, ¿Chávez puede venir aquí sin que lo maten? E Hipólito responde, bueno, si él sabe que lo van a matar, mejor que no venga. bien Hipólito. Pero se mantuvieron suspendidas las relaciones hasta 2004. En este caso, no solamente con República Dominicana, sino con otros 7 países. Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Panamá, El Salvador. Son 7 países en adición a nosotros. ¿Y a quién es que más afecta? Es a los venezolanos. Aquí hay 120,000. Wow. Y que necesitan más que todo servicios consulares, pasaportes, cédula, actas de nacimiento. Entonces, también ellos tomaron una decisión que a quien más afecta es a venezolanos. Ustedes vieron a cuáles 2 países fue que le prohibieron el flujo de vuelos comerciales: Panamá y República Dominicana. ¿Por qué? Somos los 2 principales puntos de escala para vuelos que salen de Venezuela. Nosotros no tenemos que ir a Venezuela a nada. No. Salvo que queramos. Los venezolanos
y me imagino que todos ustedes lo han visto en algún momento en el aeropuerto de las Américas, que ven esa gran cantidad de gente que está en un saloncito, que es el salón de escalas, que me imagino ahora con la inversión que está supuesto a hacer Aerodón mejorará, porque no somos un aeropuerto aquí que estuvo hecho para grandes escalas, pero ahora que estamos creciendo para hacer hub a nivel latinoamericano, hay que ampliarlo, pero que ellos están ahí mayormente para ir a otros lugares de América Latina, para ir a España, que son, por ejemplo, el principal hub hacia Europa, en esta parte del mundo. Entonces son ellos los que más se ven afectados, cerrando los espacios a los que pueden ir. Mira, una pregunta que se sometió al Congreso de Estados Unidos la declaratoria de Edmundo, ¿verdad? Como reconociéndolo como presidente. ¿Qué repercusión a nivel político, a nivel internacional y con el mismo Estado puede tener eso? Que sea tan... Explícalo. Sí, pero ya se adelantó el gobierno de Joe Biden antes de que el Congreso pudiera votar, y ya reconoció a Edmundo González como quien recibió más votos. Eso no quiere decir necesariamente reconocer un presidente, pero como quien recibió más votos. Porque de nuevo yo quiero reiterar lo extremo que es esto, porque en los otros casos de intento de imposición dolosa que mencioné, no había forma de decir quién sacó más. Entonces había que negociar con quien estaba en el poder. Por eso justamente en 1994 el pacto fue que primero ofreció el presidente 2 años tú, 2 años yo, pero finalmente el pacto fue recorta el periodo y hacemos nuevas elecciones. Ahora mismo toda la información, y que es abrumadora, apunta a que ganó Edmundo. Ahora, la transición en Venezuela es más larga que nosotros. Por ejemplo, aquí históricamente son 3 meses desde mayo hasta agosto, con excepciones. 2020 fue julio a agosto. En 1966, en medio de guerra, fue 1 de junio a 1 de julio, pero son generalmente 3 meses. En Venezuela, históricamente era un mes, porque eran elecciones en diciembre y después en enero, pero desde 2018 es desde julio las elecciones a enero. Entonces, el proceso de negociación, de presión, de sanciones puede ser bastante largo, y probablemente vamos a tener muchos momentos de análisis y muchos momentos de qué significa esto, qué significa esto otro, pero yo tengo que decirlo como una espada de doble filo. Positivo para Maduro, logró una posición de fuerza para negociar. Positivo para la resistencia democrática, yo no veo cómo Nicolás Maduro pueda mantenerse prolongadamente en el poder, en una situación donde 7 millones de personas le votaron en contra y él solamente logró 3 millones. Bueno, aquí está el análisis. Wow, esto que se extiende y necesita ser repetido. Miren, prometemos a la comunidad, ¿verdad?, que nos sigue, volver con esta entrevista y continuarla, pero por un tiempo mucho mayor, porque de verdad que tiene un contenido jurídico, social e internacional interesante. Agradecemos a nuestro invitado Román para que puedan ustedes escuchar esto, vayan a YouTube. Les agradecemos, sigan y continúen con el contenido de Rumba, y el próximo sábado mucho más contenido.